Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Un miércoles con muchísima información, con la idea no solamente de actualizar lo que está sucediendo en San Juan, que es muy importante, sino volver a darle una mirada a lo que acontece en el mundo, porque está ciertamente complicado y vamos a hacer consultas respecto de cosas que, como siempre decimos, parecen que están en la otra punta del planeta, pero sí nos afectan en un ratito. Siempre que se habla de política hay que hablar siempre de política internacional, porque la política internacional afecta a la política local sin lugar a dudas. Y en los países desarrollados a la política internacional se la denomina alta política. Totalmente. Esa es la trascendencia que se le da, por eso en función de lo que está aconteciendo en el mundo vamos a intentar un rápido repaso de cosas para no perder de vista eso también. Bueno, estábamos hablando ayer con el ministro de Economía y Hacienda de la provincia, Roberto Gutiérrez, a raíz de lo que es este plan de tomar crédito a nivel internacional para obras, lo que es el megaproyecto de la provincia. Exactamente. ¿Qué es lo que estuvo hablando Gutiérrez con los distintos bloques? Bueno, hoy se reunió el ministro de Economía con prácticamente todos los diputados provinciales, reunión presidida naturalmente por el vicegobernador de la provincia. Estuvieron casi todos los diputados, creo que hubo una o dos ausencias nada más, prácticamente todos los bloques, donde se explayó respecto de este plan, de este programa, en la búsqueda de, como anticipamos ayer aquí, que este proyecto llegue al ámbito de debate parlamentario, mañana prácticamente sobre tablas. Debe generarse, como está sucediendo por estas horas, la lógica negociación política luego del labor parlamentario o para en labor parlamentaria incluirlo, pero bueno, fue una explicación bastante amplia. Se deducen dos cosas: amplio apoyo del oficialismo, naturalmente, por supuesto, de algunos de sus unanimidad del oficialismo. Absolutamente, pero también de algunos de sus aliados, como es el bloquismo. No estuvo el presidente del bloque, Luis Rueda, pero sí se sabe que el bloquismo va a apoyar. Expresó su apoyo el diputado provincial Franco Aranda. Bien. Dijo que, bueno, en la elegancia que hay que tener en estos casos, decir, bueno, vamos a estudiar algunas cosas, pero básicamente sí. Y casi hasta naturalmente diría, pensando con una urna en la cabeza y suponiendo que todos somos amnésicos en San Juan, el justicialismo mayoritariamente se va a oponer. Ahora, pero yo estuve hablando con algunos diputados justicialistas y me decían una cosa, bien o mal, pero me decían, ¿por qué no se utiliza el fondo anticíclico? Porque no corresponde, no es legal. Dice, bueno, pero modifiquemos la ley del fondo anticíclico. ¿En qué lo basan? Dice, el fondo anticíclico genera una tasa de interés mucho más baja para la provincia que la que genera el crédito que va a tomar San Juan. Eso es un recurso básico. Pero te diría no está que mal para analizarlo. Sí, es para analizarlo, pero es fronterizo a la chicana política, porque esto tiene otra entidad. Primero accede a San Juan al mercado de capitales, lo cual no es menor, es una señal también muy potente para los inversores, y al mismo tiempo viene a suplir las deficiencias de 20 años de no haber hecho nada. Bueno, básicamente de haber destinado recursos en ese mecanismo descalibrado de principio de prioridades que tuvo la gestión anterior, que aplicó recursos para cualquier cosa menos para lo que se suponía, se sabe y ahora resulta indispensable, que son obras de infraestructura para el desarrollo económico de San Juan. Tenemos un velódromo de Emiratos Árabes, tenemos un autódromo digno de Europa, tenemos un corsódromo, pero no tenemos caminos, no tenemos ruta, hay no una tenemos realidad línea eléctrica. También, Guillermo, porque hay que ser justos también. La Ruta 150 es una obra de infraestructura primordial que sí fue hecha en los últimos 20 años. ¿Y qué pasó con los recursos que se pudieron haber aplicado por convenio para las rutas nacionales? ¿Qué pasó? Pero la ruta nacional es el problema también, y esto hay que decirlo, que en los últimos 3 años hay un gobierno que ha dicho que no va a destinar recursos a la ruta nacional. ¿Y qué pasó en los 20 años anteriores? Hubo rutas. Lo que pasa es que también si vos durante 3 años no haces ningún tipo de inversión, la ruta se deteriora. La ruta 40, tramo norte y sur, están destruidos desde hace mucho más de 3 años. Coincido, pero tampoco y no aplicaron un solo peso. Bueno, digamos, la gestión de Macri, la gestión de Alberto Fernández y la gestión de lo que ha sido hoy Milei en rutas nacionales no se invirtió absolutamente nada en San Juan. Estamos totalmente de acuerdo. Digamos, pero las rutas nacionales, un peso las rutas nacionales no están rotas hace 3 años. Las rutas nacionales están rotas hace 20 años. Gestión de Macri. Ningún gobierno hizo lo que tenía que hacer. Yo en eso coincido. Esta oportunidad es hacerse cargo con la posibilidad de un financiamiento internacional a tasa internacional para suplir todas esas deficiencias. Yo coincido y creo que es bueno tomarlo. Pero también digo, una tasa que te paga siempre el Banco San Juan a tasas
peores. Bueno, Banco San Juan. Está bien, pero el fondo anticíclico está colocado en el Banco San Juan. Sí, pero... Y hoy no hay empresa que tenga un fondo anticíclico tan alto. Digo, para analizar. Sí, eso es para analizarlo, pero hoy es ilegal. Hoy es absolutamente ilegal. Estamos hablando de la construcción de otra herramienta nueva, diferente y muy potente. Creo que hay que tomar los fondos de los préstamos y hay que destinar también los fondos anticíclicos. Puede ser. El 100% de la plata tiene que estar dedicada a la producción. No hay en un país donde lo que se necesita es movimiento económico, no se tienen o no se pueden tener fondos guardados para ver si un día lo necesitamos. No lo haría ninguna empresa. A mí me gustaría saber qué idea tiene el justicialismo para propender al desarrollo de San Juan. Que no sea oponerse al desarrollo de San Juan. Bueno, por eso digo, pero el otro punto no está mal, ¿eh? El otro punto es que es muy interesante es que, por ejemplo, el diputado provincial Eduardo Cabello, justicialista, secretario general de la CGT y de la UOCRA, va a votar a favor, dijo explícitamente que va a votar, porque también en un principio básico dice, sí, yo soy peronista, represento, mis afiliados son mayoritariamente peronistas, pero necesitan trabajar. Por eso te digo, para que quede claro, yo creo que hay que tomar los préstamos, hay que hacer obras y hay que utilizar los fondos anticíclicos también para obras. Yo creo. No para un negocio de un banco. Mi posición es que hay que tomar el crédito, destinarlo adecuadamente, controlarlo adecuadamente en ese marco de esquema de prioridades que falló visiblemente en la gestión anterior y al mismo tiempo conservar el fondo anticíclico así como está, porque para eso es, por una cuestión de ciclicidad. Sí, en eso no coincido. Nunca he visto una empresa que haga eso. No, pero es que el Estado no es una empresa. El Estado no tiene que tener plata guardada para ver que todos los días se le devalúa. Se devalúa esa plata. No, si la hacen trabajar bastante bien, ¿eh? No, te digo que la tasa es negativa, averigualo. Bueno, vamos a ver. Bueno, el fondo anticíclico para mí debería quedar donde está. Yo creo que no, pero bueno. El Orreguismo aparte apuesta al consenso para aprobar el nuevo sistema electoral. Ese es otro punto interesante. Ingresa a la legislatura del proyecto, bueno, de la reforma electoral ya le hemos hablado, pero es el sistema lo que se va a cambiar. Boleta única, lo cual no es menor, que ya se ha ensayado, es un buen paso en realidad, porque además brinda la herramienta de una decisión significativamente más simplificada, más sencilla que esa cosa rara que tenemos un cuarto oscuro empapelado. Eso por un lado. Y el otro, naturalmente, la derogación de la ley de lemas, que le pusieron ese nombre de antibiótico raro para disimularla, CIPAD creo que le pusieron, pero que es la ley de lemas. Veremos en definitiva si esa búsqueda de consensos está en línea con lo que podrían obtener para otras iniciativas políticas que también se van a debatir en una legislatura que felizmente ha cobrado vida, que no tenía. Como tiene que ser, es un poder. Como siempre debió ser y no 2 o 3 periodos completos que no les conocíamos ni el nombre. Además, hablemos un poquito de estas reuniones en el ENRE con las distintas empresas. Es muy interesante lo que ocurrió esta mañana, que es la audiencia pública no vinculante del ENRE, porque ahora están unificados, es Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, para tratar la cuestión vinculada a la línea eléctrica de abastecimiento Proyecto Vicuña. Y digo que es muy interesante, se está debatiendo, porque hizo una presentación, son 13 las presentaciones, representantes incluso hasta de los municipios, de las empresas, de otras provincias, porque el sistema es interconectado, lo afecta naturalmente, la presentación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, con la firma del doctor Roberto Ferrero, en el que buscan una suerte de equilibrio y de evitar monopolios y una cuestión vinculada a la unidireccionalidad del consumo y las responsabilidades que le cabe al que va a ser el usuario mayoritario de esa línea. Esto está en debate, es muy positivo, pero repito, no es vinculante. Es una audiencia pública de la cual se van a obtener ideas, se van a obtener detalles técnicos, posibilidades de la interpretación de la necesidad que tiene el conjunto, no solamente el sector minero, sino también las comunidades, para normalizar esta situación. De hecho, la posibilidad que allí surjan propuestas para que las partes las evalúen y se pongan de acuerdo es un hecho. Sí me llamó la atención es que las otras empresas mineras se manifestaron férreamente en oposición a lo que es este acuerdo que tiene Vicuña con el ERRE. Exactamente, porque lo hicieron saber
los abogados de cada una de las empresas. Sí, claramente, y una de las posiciones más fuertes fue de Azules. Exactamente. McEwen Copper hizo saber muy tajantemente su posición. No quieren estar colgados al final de la línea, pendientes de si alguien sube o baja la llave en función de su necesidad de consumo. Lo simplificamos en esos términos, pero no es el único. Prácticamente todas las empresas se han manifestado en contra de esta posición. Veremos qué surge de allí. Insisto, van a surgir tal vez ideas que le den un nuevo formato técnico a este esquema de distribución y que haya mayor nivel de equilibrio en términos de posibilidades. Yo sí me pregunto, el ENRE, ¿no le tendría que haber preguntado a la provincia previo a tomar esta decisión? Naturalmente, porque la inversión la hizo la provincia, no la hizo el ENRE. La hizo la provincia con dinero de todos nosotros, convengamos, así que claro este federalismo que entiende Nación es un federalismo raro. No, la Nación no tiene ni la menor idea cómo se deletrea la palabra federalismo. No solo en este gobierno. No, ninguno, siempre. naturalmente. Hace rato que Argentina dejó de ser un país federal. Desde 1853 tenemos ese problema. Bueno, ¿qué está pasando con la jueza Michelle? Ha generado todo un cisma dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de una jueza cuyos pliegos llegaron a la Cámara de Diputados, al Senado de la Nación, para ser aprobada, una jueza federal, el cual pliego que fue presentado primero, retirado por el gobierno después, en una maniobra que se está intentando determinar su nivel de legalidad y de legitimidad jurídica. ¿Y por qué retiran el pliego de la jueza Micheli? Básicamente porque es pariente de un periodista enemigo del gobierno de Javier Milei. Eso es un buen motivo. Es la cuñada de Hugo Alconada Amón. Estamos hablando de uno de los principales periodistas del país, del diario La Nación. Y uno de los más fuertes investigadores periodísticos de la Argentina, que investiga periodísticamente sin importarle absolutamente nada qué color político investiga, lo cual está muy bien. Entonces, en una maniobra poco clara, poco transparente, ciertamente cuestionable, el gobierno retira ese pliego. Hay ahora cuestionamientos a la legalidad de ese retiro. ¿Qué hizo Villarruel? Bueno, en el marco de la abierta oposición política que plantea el esquema Milei, recibe a la jueza Micheli en su despacho en la Cámara de Senadores y durante una hora le expresa su solidaridad. Bueno, Patricia Bullrich, ¿no?, también fue muy fuerte en este tema. Ella dijo que iba a apoyar el pedido o no iba a apoyar el pedido de Javier Milei, e incluso ofreció también la renuncia a la presidencia del bloque, no fue aceptada. Esa actitud de Bullrich, que no es nueva, es cada vez más fuerte, porque aparte la consolida desde un punto de vista de la necesidad que tiene como armadora política el gobierno de ella. Si no fuera así, se queda hoy sin el principal gestor de política que tiene dentro de una Cámara complicada como es senadores, y es Patricia Bullrich. Dio no un paso al costado, dijo, en esto no te acompaño porque no es ético. En estos términos, de la mano de, por ejemplo, seguir exigiendo la presentación de la declaración jurada de El Bueno de Manuel. ¿Viste cuándo se va a hacer la presentación? Claro, se va a hacer el 15 porque el 16 debuta la selección y el 16, después de la presentación, nadie va a hablar de eso y todos vamos a hablar del Mundial. Está en la hojita número 2 del manual de la política básica. Eso hace muchos años. Es lógico que lo haga. Yo también lo hubiese hecho. Es natural pero a la política. Ahí, a que no lo entendamos, vamos con los títulos. Pero es bueno poder decir, muchachos, nos dimos cuenta. Sí. Vamos con los títulos de Nuevo Mundo. Los títulos principal. Sí. El plan de Orrego ya genera disputa política en diputados. Además, Scaloni paró un primer 11 pensando en Honduras, ya lo vamos a estar comentando. Además, la neblina envolvió a la ciudad y bajó la visibilidad. Orrego fue invitado a exponer en Nueva York el plan de obras. Y no en cualquier lugar fue invitado, fue al Council of Americas. No es cualquier lugar, el auditorio que va a tener es un auditorio de alta política y de grandes empresarios, inversores internacionales. No es menor esa invitación. CANME fabricará medicamentos para hospitales. Además, en la línea de 500 kilovoltios, San Juan marcó límites. San Martín sigue firme en zona de reducido. Bueno, y además, no tan firme, no está muy sobrado. No siempre se gana, muchachos. Bueno, pero sobrado no estamos, ¿no? No, hay que jugar el sábado con Chicago. Paciencia, esperemos, tranquilidad. Además, recta... Si Giselle está tranquila... No está tranquila. No, con Temperley no me gustó nada. El segundo tiempo hermoso, el primer tiempo un desastre, una cosa olvidable. Recta final por 3 cargos judiciales. Bueno, también vamos a ocuparnos de eso, de esta nueva etapa de la designación de los cargos en la justicia de San Juan, porque
la política, como siempre sucede, hace su parte, ¿no? Por supuesto. Y no es ninguna novedad. Absolutamente ninguna novedad. Bueno, lo mencionamos en la apertura de esta edición y decíamos, necesario también tener una clara visión del contexto. No es el contexto solamente Argentina, sí es cierto que somos el ombligo del mundo, está clarísimo, no hay nadie en el planeta más importante que nosotros, pero el mundo atraviesa un periodo de fuerte crisis, de conflictos que van escalando en términos no solamente militares, que eso es natural, sino también en términos políticos y en términos geopolíticos, que impactan en la economía global. Y por momentos ese escenario se tiende a ser un tanto confuso. Entonces, para tratar de entender lo que está pasando, lo hemos convocado, y como siempre acepta amablemente nuestra invitación, a Eduardo Carelli, nuestro amigo historiador, especialista en el ámbito internacional. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, Guillermo, gracias, Mariano, por la invitación. Bueno, se convierte en un laberinto y en un, diría, difícil de entender el mundo en esta instancia. Venían relativamente calmas, si se la puedo poner así, las cosas en el Golfo, hasta que esta mañana Irán volvió a bombardear Kuwait. Y como resultado, podríamos decir, de una situación que ha ido creciendo en las últimas horas, ¿no? Porque primero Estados Unidos buscó detener un buque que intentaba ingresar al estrecho de Hormuz por la parte donde Estados Unidos realiza el cierre de ese estrecho, y como respuesta Irán decidió llevar adelante un ataque sobre distintos países árabes. El más afectado fue Kuwait, donde drones iraníes destruyeron parcialmente el aeropuerto internacional de Kuwait. Recordemos que es una pequeña petromonarquía que tiene un aeropuerto internacional, o sea que rompe los vínculos inmediatos con el mundo. Ahí se pueden ver algunas imágenes de los daños directamente producidos sobre el aeropuerto. También hubieron ataques mayormente sobre Bahrein, sobre otros países del Golfo, pero el más afectado fue Kuwait. Se buscó atacar una base de Estados Unidos dentro de Kuwait. La base al parecer no fue afectada, pero sí el aeropuerto internacional, lo cual sigue demostrando la dificultad que tiene Estados Unidos y los países del Golfo para poder detener los enjambres de drones iraníes. Te hago una pregunta, ¿cuál es el objetivo que tiene Irán atacando a estos países árabes? Yo creo que es apurar un poco las negociaciones también, ¿no? Y que de alguna forma se presione a Israel para que Israel deje de atacar a Hezbollah. En este momento Netanyahu amenazó con llevar adelante una invasión de medio Líbano, es decir, llegar incluso hasta el sur de Beirut, invadiendo el Líbano para combatir la milicia de Hezbollah en territorio libanés. Y esto ha generado una pelea que, según están empezando a reflejar los medios, habría sido en muy malos términos, muy grave, entre Donald Trump y Netanyahu, porque Trump le habría espetado varias cosas. La primera, que le ha dicho que estaría totalmente loco, y la segunda, que no estaría respetando acuerdos y lo habría tratado aparentemente de algo parecido a traidor, porque, digamos, cuando Israel necesitó la ayuda y la colaboración de Trump y de los Estados Unidos en el ataque a Irán para detener el programa nuclear iraní, la tuvo. Y ahora que Trump necesita que disminuya o frene definitivamente el conflicto con Hezbollah en Líbano, no lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, esto está generando un quiebre también en la relación entre Estados Unidos e Israel. Lo responsabiliza Donald Trump a Benjamín Netanyahu del incremento del antisemitismo en el mundo, además, sobre el cual Estados Unidos paga platos rotos, y lo dijo en estos términos, ¿no? Sí. Además eso, ¿no? Le he dicho que la mala imagen de Israel en el mundo ni siquiera ha sido por el ataque a Gaza, ni por el ataque a Irán, sino por esta operación militar que está llevando adelante en el Líbano, que el mundo la encuentra completamente injustificada, ¿no? Que eso generaría este aumento considerable del antisemitismo y que se le endose a Estados Unidos la responsabilidad del conflicto. Además hay un tema que también escuchaba en un diario internacional, donde hablaba de que Estados Unidos está gastando muchísimo armamento en este conflicto. Armamento que va a tardar mucho tiempo en reponerlo. La industria hoy no alcanza con los tiempos para reponer lo que está gastando. Y hablan también que esto dejaría también a Europa con cierta desprotección a futuro. ¿Esto puede ser así? Dos cosas. La primera es verdad en parte, digamos, porque en realidad no es que esté dejando a Estados Unidos sin armamento, es que los arsenales actuales no son los arsenales de la época de la Guerra Fría o antes de la Segunda Guerra Mundial. Son arsenales mucho más acotados. Son arsenales para llevar adelante un conflicto de un mes y medio, para una gran potencia, 2 meses podríamos decir. Lo que te queda después que agotás el arsenal de alta tecnología es buscar llevar adelante una guerra de tipo más convencional, como la que está desarrollando Rusia sobre Ucrania, en donde han tenido que apelar a la aparición de nuevas tecnologías, como los drones o la inteligencia artificial, para poder suplir el gasto del armamento de primera línea o de máxima tecnología que los países tienen.
Pensemos que el día lunes se desarrolló un gigantesco ataque por parte de Rusia sobre el territorio ucraniano, en donde ha habido enjambres de más de 600 drones, pero los rusos solamente han podido lanzar un misil de tipo hipersónico, un solo misil. Esto muestra la dificultad que las grandes potencias tienen incluso para la producción de armamento de alta tecnología. Lo sufre Rusia, lo sufre Estados Unidos, y si China estuviera involucrado en una guerra, sufriría las mismas limitaciones. En los conceptos doctrinarios de la guerra contemporánea, son conflictos de mediana intensidad, exacto, que tienen una alta intensidad política y económica y baja intensidad militar. Sí. Hoy están relativamente nivelados y todos están en déficit. Lo notable es que Irán conserva la iniciativa. Sí, lo cual no es menor. Exacto, y conserva la iniciativa porque está llevando adelante una guerra económicamente de un costo muy bajo y generando daños materiales muy altos, digamos, ¿no? Hasta que Estados Unidos y las petromonarquías encuentren una respuesta que yo llamaría a la ucraniana, es decir, que aparezcan drones antidrones, por ejemplo, como ha pasado en territorio ucraniano, o como está llevando adelante la respuesta Europa. Europa está haciendo en esto más rápido que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se han generado startups, se han generado empresas comunes entre capitales privados ucranianos y capitales, por ejemplo, de Alemania, que están produciendo drones para Ucrania, pero también para otros países de Europa, y Polonia, por ejemplo, que también está viendo el conflicto de Ucrania muy de cerca, están generando respuestas que puedan ser quizás las más adecuadas, mucho más que las que Estados Unidos lleva adelante en Medio Oriente. Esto no es gratis, y estos recursos que está destinando el mundo a la guerra armamentista se los quita a otras áreas. Claro. ¿No puede generar serios problemas económicos en un plazo relativamente corto? Sí. Es que los está generando por las subas y bajas del precio del petróleo, la inestabilidad del precio del petróleo, ¿no? Ahora el petróleo hasta ayer había bajado un poco y ya seguramente, o en las bolsas de mañana, va a volver a subir. Es decir, hay una inestabilidad económica muy grande. Ya se sabe que el crecimiento económico de la India y de la China proyectado para este año son números que van a tener que ser retocados, es decir, con una tendencia hacia la baja. Quizás el conflicto en el largo plazo favorece a Estados Unidos, porque ahora es Estados Unidos el que tiene pleno autoabastecimiento de petróleo, con lo que saca en su territorio, más lo que puede obtener, por ejemplo, de Venezuela. Y México. Ahora se entiende lo de Venezuela. No, ahora ves la lógica de Venezuela, es decir, las empresas de Estados Unidos pueden desembarcar y lo están haciendo. Venezuela es un protectorado estadounidense. Ahora. Y están evaluando convertirlo en un protectorado al menos económico, ¿no? Es decir, te vamos a garantizar el desarrollo económico a cambio de que el petróleo venezolano abastezca también el mercado de Estados Unidos. Entonces, tienes razón en lo que dice Mariano. Siempre mirando en que en ese mediano plazo, de acá a fin de año, por ejemplo, esta guerra que pareciera tan negativa para el resultado de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, puede terminar siendo muy beneficiosa en lo económico para los Estados Unidos. Lo mencionaste, tenemos que abordarlo brevemente, que es algo que a mí me inquieta mucho personalmente, es cómo Rusia incide en los cambios estratégicos y geopolíticos en toda Europa. Sí. Por el hecho de que, por ejemplo, ahora Europa se rearma con Alemania a la cabeza, como siempre ha sido locomotora de la economía europea, pero con base en la creación y el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas, digamos, dejando de lado los complejos de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso cómo lo ves vos? Sí, es así. Recordemos que hace 3 años atrás, Alemania aprobó un refuerzo presupuestario de 100.000 millones de euros para sus Fuerzas Armadas por afuera del presupuesto nacional adjudicado. Y a partir de ese momento han venido sosteniendo un creciente gasto militar. Que se estén reciclando industrias con finalidad civil, por ejemplo para la fabricación de autos, en la medida que China crece con la venta de autos en el mundo y que los países europeos se retraen, las empresas alemanas están viendo la posibilidad de transformar su industria civil en una industria militar. Grandes empresas alemanas, Krauss-Maffei, Beckmann, sobre todo Rheinmetall, grandes empresas, es la más importante. Claro, la más importante, y es la 15ª empresa armamentística, creo que más grande del mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, Alemania está llevando adelante un proceso que tiene limitaciones. Las limitaciones son falta de objetivos definitivos, es decir, no se sabe si ese dinero tiene que ser para, por ejemplo, poner en servicio todo lo que tienen en reserva, o si tiene que ser para desarrollar tecnologías nuevas al modelo de lo que está pasando en el conflicto entre Ucrania y Rusia, o si tiene que ser para el desarrollo de armas de nueva generación, es decir, no tienen en claro cuál es el objetivo. Segundo, tienen una acuciante falta de personal.
la caída demográfica de Alemania tiene que ser reemplazada. ¿Y por quién va a ser reemplazada? Restituir el servicio militar obligatorio. Por inmigrantes, claro, muchos de origen musulmán. Por inmigrantes inclusive, de dudosa lealtad al Estado alemán. Lo cual, ¿no?, es muy peligroso. Exactamente. Muy Entonces peligroso. tienen una problemática en cuanto a los objetivos estratégicos, tienen una problemática en cuanto a la cantidad de soldados que pueden llegar a movilizar. Dejamos para otra charla el peligroso accidente del dron ruso que impactó en un edificio en Rumania, que es miembro de la OTAN. Sí, y si querés cerramos, para no hacerlo largo, con el hecho de que se acaba de producir en la mañana de hoy, en la noche, un ataque de Ucrania sobre la ciudad de San Petersburgo en un momento estratégico, sí, y clave para Vladimir Putin, no solo porque se ataca su ciudad de nacimiento, sino porque el más grande encuentro para el desarrollo económico e industrial de Rusia, de alcance internacional, con empresas chinas de otras partes del mundo que se estaban reuniendo en San Petersburgo, en el momento que comenzaba este gran encuentro, se produjo el ataque de drones ucranianos sobre San Petersburgo. Vamos a volver sobre el tema, como siempre muy amable, Eduardo, muchas gracias. Un placer acompañarlos. Bueno, iniciamos una pequeña rondita. Giselle, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, feliz miércoles. Hablamos de la selección argentina de fútbol pensando en lo que se viene con esta cita mundialista, los amistosos. Ayer les contábamos, el sábado va a estar enfrentando a Honduras y el martes va a estar enfrentando a Islandia. Hay que decir que Lionel Scaloni ya ha parado un equipo, hay un 11 probable, ¿sí?, pensando en el amistoso del sábado. ¿Qué equipo es ese? Jerónimo Rulli en el arco. Recuerden que el Dibu Martínez tiene uno de sus dedos fracturados, se está recuperando. Además, una línea de 4 con Nicolás Capaldo, Nico Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. 3 Nicolás atrás para Scaloni. Además, en el mediocampo, el 11 que paró Scaloni es con Rodrigo de Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández. Habrá que ir aprendiéndose este equipo, no vaya a ser que... se está jugando prácticamente con titulares, ¿eh? Sí, sí, y además ya le dieron el alta al Cuti Romero. Dice Yo para que está mí bien. no, pero bueno. Y arriba, Juliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Ese es el 11 que paró Scaloni en un entrenamiento de las últimas horas pensando en el amistoso del día sábado frente a Honduras. Recuerden, desde la hora 21. Se está recuperando de a poquito Messi, se está recuperando de a poquito el Dibu Martínez, anda con esa mano vendada que nos preocupa, pero dicen que está muy bien Jerónimo Rulli. Recuerden que Argentina va a estar debutando el 16, faltan algunos días, pero contrarreloj la enfermería de la selección argentina. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien, y más con la noticia que les voy a dar. Recuerden que hace unos días les contamos sobre Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario, con otro formato que va a ser los días 10, 11 y ahora también 13 y 14 de junio. Pero si vos querés estar bien en el tema, hoy podés comenzar a hacer una previa de esta obra famosísima. ¿Por qué? Porque tanto hoy como el día jueves, el día viernes y el día lunes a las 3 de la tarde vas a poder ver el ensayo sobre el escenario, recorrer los talleres, ver el vestuario, todo a nivel realizado de nuestro Teatro del Bicentenario, un teatro fábrica lo llaman. Las entradas para Carmina Burana básicamente están agotadas. Algunas quedan, saben que se pueden sacar a través de tuentrada.com, pero estos ensayos es hermosísimos que lo puedan disfrutar. Es re lindo que puedan ver cómo es por dentro nuestro teatro y además todos los talleres. Les recuerdo, 3, 4, 5 y 8 de junio, 3 de la tarde. Los cupos son limitados, llamen al teatro y ahí les van a indicar. Bueno, está con nosotros y lo tenemos el gusto de recibirnos con Jorge Valdés, médico oncólogo, uno de los médicos más prestigiosos de nuestra provincia en esa área. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Para nosotros también. Jorge, muchas novedades en el ámbito de la oncología, ¿no es cierto? Así es, muchas novedades. Recientemente finalizó en Estados Unidos el Congreso Americano y se presentaron varias novedades, como bien dices, pero la vedette de esto es un nuevo fármaco que esperamos se apruebe rápidamente por la FDA y esté acá en la Argentina tal vez para el año que viene, que es justamente en cáncer de páncreas, que es una de las patologías más prevalentes y con mayor mortalidad tienen. ¿Qué es lo que implica este tratamiento? ¿Qué es lo que modifica? Este tratamiento actúa en una familia de proteínas que son la génesis
en el cáncer de páncreas en más del 60-70% de los pacientes. Y si bien ahora se ha aprobado en una segunda línea, se espera que esto vaya avanzando hasta llegar a las primeras líneas. Es tan bueno el resultado que duplica las tasas de respuestas y las sobrevidas en una instancia en la cual prácticamente la sobrevida es muy escasa. Por lo cual es algo muy esperanzador, es súper innovador y bueno, todos esperamos poder usarlo en nuestros pacientes y más los pacientes poder recibirlo. ¿Progresos en la tecnología de las intervenciones quirúrgicas oncológicas? Bueno, a ver, el principal actor de la intervención quirúrgica es el cirujano. ¿De acuerdo? El capital o el recurso humano que se forma, quien es el que manipula o instrumenta o puede operar un robot, en este caso puede ser un Da Vinci, que es el principal. Después la tecnología, por supuesto, va avanzando. La inteligencia artificial o no nos marca, digamos, el rumbo y eso se aplica en todas las ciencias. Se está estudiando, porque yo siempre digo, hoy lo que se ha avanzado más que todo en la oncología no es tanto en la cura, sino transformarlo en una enfermedad crónica. Con lo cual la supervivencia es muy buena en muchos casos y la calidad de vida también es buena. Ahora bien, se está trabajando más en el sistema inmunológico para que sea el propio organismo el que genere las defensas o a través de remedios como eran antes que te destruían muchas veces todas las células buenas y malas, ¿sabes? Bueno, la combinación de la quimioterapia estándar con los nuevos agentes, digamos, forma parte, es la piedra angular del tratamiento. Más que estimular es reclutar la inmunidad porque se descubrió hace varios años ya que la misma enfermedad genera un bloqueo del reconocimiento de los linfocitos al tumor. Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? Lo desbloquea y de esa manera actúa como ante cualquier agente extraño que puede ser una infección. El cáncer es un agente extraño, entonces el linfocito lo reconoce y lo destruye. Y de esa manera se potencia con la quimioterapia o no. Incluso hay trabajos, hay pacientes que reciben solamente inmunoterapia, porque por sí sola supera el beneficio que puede darte el medicamento tradicional. En el mundo también hay una modificación y es que hay hasta determinada edad en la cual te hacen los tratamientos y después las obras sociales no te cubren. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, eso hoy por hoy la edad para nosotros no es un indicador de quién sí, quién no. Punto 1. Punto 2, hay que establecer la enfermedad, el estado general del paciente, cuáles son las limitaciones o comorbilidades de los pacientes. Nosotros podemos establecer a través de estos parámetros qué paciente se va a beneficiar o se puede potencialmente perjudicar de una droga. Todas las drogas tienen un efecto del cual algunos pacientes se benefician. El azar de por sí nosotros no lo podemos controlar, pero sí todos expresan toxicidades. Pueden ser mínimas, moderadas o graves. Pero esa toxicidad puede generar, digamos, un resultado negativo y entonces eso es más o menos lo que te va limitando. ¿Es muy complicado encontrar ese balance? No, bueno, cada paciente tiene, digamos, una historia personal y una historia de salud en la cual el especialista o el médico que está enfrente tiene que saber interpretarlo y reconocerlo. Para eso, digamos, uno va preparándose. No se termina de aprender nunca, ¿no es cierto? Y el factor azar hace que uno tampoco pueda manejar la imprevisibilidad. Por ejemplo, una alergia o una reacción adversa en una primera infusión, uno no la espera, prácticamente menos del 5%, pero mientras más volumen de gente ves, más lo ves. Por eso la prevención sigue siendo un elemento crucial en el tratamiento de la oncología. Por supuesto, no solamente en la oncología, en todas las patologías hoy por hoy, la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, los infartos, la prevención. Los buenos hábitos saludables, evitar ¿cómo decirlo? El tabaco, el alcohol, deportes, todo esto lleva obviamente a mejorar los pronósticos. Y por otro lado también la prevención con los médicos, o sea, o el equipo de salud, ya sea la tomografía, la endoscopía, lo que sea que necesite el paciente, la mamografía, que es la principal, ayudan al diagnóstico temprano. Como lo dijiste varias veces acá, la detección temprana. Por supuesto. Mientras más temprano llegues, más posibilidades tenés de darle solución. Y como bien dijo Mariano, la idea es, en aquellas situaciones en que uno llega tarde, entiéndase metástasis, poder prolongarlo y cronificarlo con buena calidad de vida. Decime una cosa, ¿cómo está San Juan en materia de profesionales y en materia tecnológica para enfrentar el cáncer? Mira, San Juan está muy bien. Profesionales te puedo decir que los oncólogos están muy bien formados, eso lo digo con humildad y con orgullo, ¿no es cierto? Y el sistema sanitario, charlando con colegas de otras provincias, trabaja muy bien porque nosotros tenemos acceso a la medicación en tiempos mucho más cortos que el resto del país. Esto no es política ni es apología de nada, es la realidad. San Juan cuenta tanto la parte privada, entiéndase Obra Social Provincia, y la parte pública, un acceso rápido a medicamentos que son altamente efectivos.
Muy bien, eso es bueno saberlo. Sí, también. claramente. Sí, sí. Porque digo, es muy fácil que nos latiguemos todos y hablemos siempre de lo mal que estamos. Cuando la cosa también hay que decirlo. No, y es sin válido. dudas. Y hay que comunicarlo porque a veces las personas que se enfrentan a este diagnóstico, la primera pregunta es, bueno, ¿quién me va a atender? ¿Qué voy a recibir? ¿Me van a dar esto? ¿Cómo Ahora, me va a ir? Y llegar sabiendo que tenés esa variada gama de elementos profesionales, medicamentos de lo que estás Sí, señalando. la verdad que es un Jorge, orgullo. una última pregunta. ¿En cuánto influye, al menos por mi parte, en cuánto influye en la recuperación de ese paciente la comunicación por parte del médico de que es un enfermo oncológico? Bueno, la comunicación, la empatía, el feeling es Porque el todo. es durísimo que te es lo el digan. todo, es el todo y a veces nosotros como comunicadores fallamos o no encontramos el punto donde podemos llegar al otro. Entonces, esa es la parte más difícil que vos recién preguntabas, ¿no es cierto? Poder comunicar y poder llevar la tranquilidad o poder llevar un mensaje concreto que lo ponga al paciente en su situación sin generarle una angustia o una falsa expectativa. Digamos, esa es una línea muy fina. De la mano de la actitud personal también, ¿no? Sin dudas. Pero yo creo que si el mensaje llega mal, la culpa la tiene el comunicador. No Sí, importa el medio, no importa lo que llegue del otro lado. O sea, uno no profesional llegaste donde tenías que llegar. Exactamente, tiene que saber construir o tener las herramientas para poder llegar al otro. Es así, muchísimas gracias, Gracias, Jorge. Y Jorge. esperemos Gracias. tenerte más seguido. Con gusto. Un placer Muchas enorme. Muchas a gracias, ustedes. Jorge. Muy amable. Bueno, Vamos al living. Vamos al living, porque te cuento una cosa. La semana pasada se comunicó conmigo Daniel Ecker y me invitó a una experiencia que era la experiencia Sumex, que era recorrer la bodega Sumex Me lo contaron, sí. con lo que tienen en obras de arte, pero hacerlo a la luz de la luna. Mira vos. Y la verdad que una experiencia fantástica, así que queríamos charlar con él sobre eso. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, agradecido de la Bienvenido. invitación y nada, un placer. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que es la experiencia Sumex? La experiencia Suma es que es la combinación de 4 patas fundamentales que se inicia hace más de 30 años con la vitivinicultura. La vitivinicultura logró en el Valle de Sonda, voy a hacerlo bastante poético a lo que te voy a decir, le cambiamos el color al Valle de Sonda para modificar la flora y la fauna. Es decir, cambiamos los matices grises por verdes, por agua, y la flora y la fauna se multiplicaron. Entonces, vitivinicultura, flora y fauna, le agregamos arte en la montaña. Tenemos 15.000 hectáreas donde los principales escultores argentinos están realizando las obras en el lugar. Es decir, no es que en su lugar de origen hacen, sino que vienen, se impregnan del lugar, de la zona, tienen indicaciones específicas o básicas de que nosotros trabajamos muchísimo con el medio ambiente y el cuidado medioambiental del Valle de Sonda, que es maravilloso de por sí, y le agregamos gastronomía para poder terminar el entretenimiento de una manera ¿Y cómo surgió la idea de interesante. hacerlo así de noche, iluminando las obras, el recorrido explicativo? Vos sabés que es casi una casualidad. En el mes de septiembre del año pasado, Arteba organizó en San Juan un evento donde había invitados más de 30 directores de museos de toda la Argentina. En ese momento me tocó atenderlos y en una parte del recorrido entre la montaña, sobre la ladera de la ladera este del predio, hay una sorpresa, porque en realidad todavía es una sorpresa, pero va a terminar siendo una cava de degustación. Esta gente entró a verla. Cuando yo salgo con ellos, era una noche de luna llena. Yo no tenía idea siquiera que era luna llena, y tenía la luna como en una obra de teatro apareciendo detrás de la sierra de Maradona. Le voy a decir Maradona y después te explico el porqué. Y bueno,
es que era maravilloso verlo, parecía que la teníamos a la luna en la mano. Esta gente, estos directores empezaron a hacer selfies. De lo fortuito a esto, digamos. Bueno, y de pronto tenía, en la cocina tenía la gente que estaba encargada del tema y apurándome para poder que baje porque la comida se nos estaba pasando. No los podía. Cuando bajo, hablo con Ezequiel Eskenazi, que Ezequiel Eskenazi con su esposa y con su hija son los hacedores de todo esto. Y le digo, no podemos no seguir haciendo cada noche de luna llena un evento de estas características. Bueno, Mariano tuvo la suerte de haber estado participando. Es la primera vez que se hacía. Es la primera vez que se hacía y Mariano la verdad participó. Que yo digo, hay gente que son expertos en arte. Sí, claro. Para los que no lo somos, no solo vale la pena ver estas obras, que son magníficas, sino también la explicación que te van dando atrás de cada una de estas obras. Pero aparte del recorrido, todo digo, qué lugar espectacular para que cuando venga un turista que por ahí te dice no hay nada que mostrar en San Juan. Es mentira, hay muchísimas cosas que mostrar. Y esto nosotros hemos hecho con el grupo de los Gurkas, como le decimos, el grupo de los amigos. ¿Por qué será? Que hacemos recorrido por muchas bodegas y nos gusta ir principalmente a Mendoza o Salta. No hay ninguna que tenga estos paisajes y esta armonía entre el paisaje y la bodega, ¿no? Digo, es para sentirnos orgullosos como sanjuaninos. Hace 2 meses, el principal referente de la comunicación del vino en la Argentina es Fabricio Portelli. Sí. Fabricio Portelli en Radio Mitre, entre otros trabajos que tiene, fue invitado por nosotros para que conozca el lugar. Lo recorrió completo, recorrió los viñedos, que no están en donde está la bodega, sino que están en la Ciénaga. En la Ciénaga, o sea, 26 kilómetros al suroeste de donde está la bodega. Eso que estamos viendo ahora, en medio de la precordillera. Empezamos el recorrido ahí, viendo los viñedos, viendo el origen de esto, porque tenía que haber eso, el agua. El agua proviene de vertientes naturales. Se hicieron reservorios de agua que antes se perdía, se hicieron reservorios de agua, y eso permitió que pudiésemos... El reservorio de agua está a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y nosotros plantamos a 1.470 metros. Esa diferencia de nivel hace que podamos tener riego por goteo donde no hay energía eléctrica. Plantamos 50 hectáreas. Portelli recorrió el lugar. Portelli después vino a la bodega, visitó también todas las obras de arte y dice que él conoce todas y cada una de las bodegas de Argentina y no hablaba de la bodega en sí, sino del proyecto en general, del enoturismo como proyecto general, y dice que Argentina no tiene nada parecido en toda la Argentina. Y nada, nosotros decimos, y está en San Juan, y los sanjuaninos no terminamos de conocerlo, no terminamos de comunicarlo como corresponde, por eso agradecidos de poder utilizar este medio como para llegar al sanjuanino y que sepa que tiene un lugar maravilloso ahí en el Valle de Sonda. Esto se va a tomar también como una práctica común que la gente va a poder ir a este lugar y recorrerlo. A ver, hoy por hoy, y vos que tuviste la suerte de conocerlo, entiendo de que aún no estás al 100% terminado, pero, y es una de las excusas que tenemos como para todavía no abrirlo masivamente, pero ya arrancamos a partir de este viernes con eventos, los sábados, domingos, feriados, atendiendo con reservas, recibiendo reservas para hacer todo el recorrido de lo que llamamos experiencia Sume. Y es maravilloso para ¿Cuándo pensás que va a estar terminado como te gustaría que esté para abrirlo definitivamente? No, a mí yo ya lo hubiese abierto, pero entiendo a la gente que está manejando todo este tema. Los conozco desde hace 30 años y sé el motivo por el cual se está tomando su tiempo como para que cuando termine realmente estemos todos conformes. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias y la verdad que un placer y ver la pasión que le pone a las cosas, porque estás desde el origen de la bodega.
hace 30 años que le cambiamos el color. Y la misma pasión que le ponía cuando era un jugador de fútbol muy destacado en su momento, le pone hoy también al desarrollo y transmite ese entusiasmo, claramente. Así que bueno, felicitaciones. Es para entusiasmarse, de verdad que es para entusiasmarse. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos. Gracias. Vamos al corte y en un ratito seguimos con mucho más de Sobremesa. Vamos a estar hablando con Jorge Girs. Quédese con nosotros. Han visto el caso que está conmoviendo hoy al país, que es el de esta nena asesinada. Vamos a hablar sobre los psicópatas. ¿Qué son? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Se los puede curar? ¿Son recuperables? Pregunta, porque esas preguntas van a estar dando vueltas, no solamente en el comentario, sino también en los tribunales. Totalmente. ¿Vamos al corte? Ya venimos. En cada rincón, Telesol, somos todos Telesol, somos todos. Ofertas imperdibles en América. Hasta el 7 de junio, aceite de girasol Cañuelas por litro y medio a 4.689 pesos. Fideos Matarazzo por 500 gramos a 1.199 pesos. Y lustramuebles Blem por 360 mililitros a 4.159 pesos. Para más ofertas, escanea el QR. Con América, ahorrás. You wanna move inside my head, but I love is all I'm thinking about. You wanna move inside my head, it's the only thing I care about, all day. ¿Buscas una farmacia de confianza? San Martín de Porres es tu opción. Obras sociales, stock permanente y atención rápida. Nuestra farmacia robotizada garantiza la calidad y precisión en cada entrega. San Martín de Porres, tu salud en buenas manos. Cuando de salud se trata, el poder que ostentan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga lo controlamos juntos. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa de la salud. Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas, aportando soluciones para un San Juan en evolución. San Luis 351 Oeste Capital. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno facialis. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. En Espacio Activo creemos que cada etapa de la vida merece ser vivida con tranquilidad y respeto. Somos una residencia para personas mayores de 60 años autoválidas, con enfermería 24/7 y plan nutricional personalizado. Contamos con un equipo interdisciplinario que acompaña cada día. Espacio Activo, mucho más que un lugar para vivir. El vino de la medalla y una promo imbatible. 100.000 botellas de regalo para disfrutar en todas las mesas argentinas. Comprá Canciller, escanea el QR de la botella y participá. Canciller, el vino de la medalla.
Pega tus pisos con impacto positivo. Pegacol. Unimos con fuerza. Unimos con impacto. Búscanos en Instagram como @Pegacol. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Bueno, está con nosotros el odontólogo Edgardo Corradi, a quien tenemos el gusto de recibir nuevamente. Qué colorcito bronceado que tiene usted, ¿no? No es fácil. Este comentario al cual me adhiero es pura envidia. Pura envidia. Lo tenés claro, Edgardo, eso no sé. Que para la menor, Edgardo. Sí, bienvenido. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la boca, pero ¿es cierto que muchas de las enfermedades que tenemos todos se originan en la boca? Sí, Mariano. Quería hacer una relación con el doctor que estuvo antes, en donde estoy muy de acuerdo, donde dice que todas las lesiones que son detectadas a tiempos, en el caso del cáncer, la mayoría son curables. Me motiva a esta entrevista, hay muchos pacientes que dicen que a lo mejor, me decía el otro día, hace 10 años que no voy al dentista. Vos sabés que hay lesiones, enfermedades que se manifiestan primero en la boca, como por ejemplo, yo te iba a demostrar cómo por ejemplo una simple inflamación de encía, que luego se produce una periodontitis. En esa inflamación es la puerta de entrada a bacterias que pasan al torrente sanguíneo. Esa inflamación produce una sustancia que se llaman interleuquinas o proteínas C, lo que lleva a la túnica interior de los vasos sanguíneos, se adelgaza. Entonces se forman placas de ateroma. Esas placas de ateroma viajan y se produce el infarto, los ACV y las enfermedades cardiovasculares. Por un problema en la boca. Por un problema en la boca. Muy poca gente ha relacionado esto, sino hasta ahora que lo estamos comentando, en realidad, ¿no? Sí. Ahora, ¿la medicina cuándo detectó esto? Y la medicina hace mucho tiempo que se sabe de esto. Lo que pasa es que muchas veces esto es prevención. Es prevención y la gente solamente va cuando tiene un dolor. Otro caso, por ejemplo, las anemias. Las anemias se produce una falta de hierro y oxígeno. Este caso de diabetes, ya vamos a hablar de este caso. Esa falta de oxígeno y diabetes, nosotros sabemos que en la boca hay una permanente formación de células. Siempre se están formando, se descaman y se empiezan a formar células. Para esa formación de células necesitamos oxígeno y el hierro. Esto hace que la mucosa se adelgace y nos dé unas mucosas pálidas o una lengua que se está viendo en placa ahora que se ve dolorosa. Quebrajeada. Claro, dolorosa. Sí. ¿Por qué es esto? Porque el epitelio de la boca se disminuye de tamaño y las terminaciones nerviosas quedan mucho más expuestas. Entonces el paciente le arde la lengua. Y eso es por la anemia. Bueno, a mí por ejemplo me decían que muchos de los casos de escoliosis tienen que ver también con un origen en la boca. ¿Eso es así también? Eso es así muchas veces. Vos sabés que cuando observamos la boca se produce muchas veces el bruxismo, que es cuando se produce a producir el desgaste de la superficie dentaria. Este desgaste es producido por la ansiedad
la que nos lleva a unas contracturas musculares del músculo macetero, que es el músculo que tenemos al costado de la cabeza, digamos. Luego los músculos temporales, que muchos pacientes refieren dolores de cabeza que no están relacionados, o sea, y son por contracturas musculares de los músculos temporales. Luego sigue bajando una cervicalgia a nivel de las cervicales y después problemas a nivel de la espalda. Vos sabés que si tenés problemas musculares en la espalda, lógicamente empezamos a compensarlo de alguna manera. Y así se producen muchas veces las Había leído de problemas renales que se disparan a partir de infecciones en la boca. Sí. ¿Está relacionado eso? Y muchas veces están relacionadas. La diabetes, por ejemplo, que trae problemas renales. Yo siempre que digo que la diabetes, en el caso de la boca, es como una avenida donde va y viene, donde se retroalimenta. La glucemia hace un ambiente propicio para que se desarrollen enfermedades bucales, caries y enfermedad periodontal. Esa inflamación de la encía hace que no se pueda regular bien la insulina. La insulina es una hormona que regula la glucemia. Entonces, si nosotros no solucionamos ese problema a nivel periodontal, no vamos a tener una buena regulación de la insulina. Y los valores de glucemia van a estar siempre elevados. Y se retroalimenta. O sea que el paciente debería ser tratado al mismo tiempo por un médico generalista y especialistas trabajando todos en conjunto. Y no, como se hace hoy, que vas a un especialista que te arruina esto y te lo arregla el otro. No. Compartimentos estancos a veces, ¿no? No, lógicamente. Por eso es un equipo de salud. No es solamente el diabetólogo, el oncólogo, no. Hace rato lo estaba hablando con el doctor y le hablaba de equipo de salud. Entonces, tenemos que estar en cuenta, todos tenemos que trabajar en su conjunto para poder al paciente poderlo recompensar. ¿Cuántos profesionales de la salud hacen eso? Pero ¿cuántos pacientes pero ¿cuántos hacen eso? No, está bien. No lo hace nadie. No lo hace nadie, está bien. Pero ¿cuántos pacientes lo demandan también? Ese es un punto no menor. Pero es que el paciente no tiene que saberlo, para eso está el profesional de la salud que le tendría que decir. Estábamos hablando de la comunicación hace rato. Si te dicen que lo tenés que hacer, lo vas a hacer por una cuestión lógica. Ahora, si no sabes que lo tenés que hacer... Bueno, aprovechemos este espacio para saber todo esto. Edgardo, también hay una realidad. El paciente es un cliente. Y nosotros tenemos que vivir también una... y hay médicos que por ahí tienen miedo de perder un cliente. No, pero bueno. Por eso muchas veces no hay derivaciones y tratan de solucionar las cosas que podrían hacerlo dentro de un equipo interdisciplinario. Pero si el mejor profesional es el que dice, yo hasta acá llego. No sé todo. Por supuesto. Tengo que saber derivar y decir hasta acá llego. Entonces generas una confianza en el paciente que te dijo, ese profesional te dijo la verdad, yo hasta acá llego. Y te derivo a tal profesional. Eso también es un buen profesional. Hay un visible déficit de comunicación. Porque si de esto que mucha gente se está enterando, me incluyo, en las conversaciones que hemos tenido contigo, debería ser más ampliamente difundido, porque una cuestión preventiva, ella está, en términos económicos, muy beneficiosa. Y para el Estado, imagínate lo económico que debe ser de poder determinar patología en un nivel primario, digamos. Te ahorras un montón de cosas. Totalmente. Inclusive para el paciente es mucho más fácil. Totalmente. En el punto de vista odontológico, yo siempre le digo, si usted viene solamente a arreglarse una carie, que cuando caries del esmalte se le puede arreglar hasta sin anestesia, si le tiene miedo el pinchazo en la anestesia, digamos, vos lo arreglás y te evitas endodoncia, pernocorona, incrustaciones, implantes, prótesis. Claro, sí. Bueno, pero se dan cuenta que también está en la comunidad que se acerque al profesional y haga una visita y no me genere lo que yo le decía hace rato, una persona me decía, hace 10 años que no voy a un odontólogo. No, eso es imposible. Y hay muchas personas así, Mariano. Es también una realidad. Totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Es una realidad esa. Edgardo, si alguien quiere hacerte una consulta, ¿por dónde va? Que tiene que mandar un WhatsApp al 264-489-6449 y luego Vanessa, que es mi secretaria, le va a responder a la brevedad en mi consultorio en el Instituto Médico. Muchísimas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos con una información del ámbito del deporte.
Bueno, hablamos de una leyenda del tenis, hablamos de Serena Williams porque la han invitado a participar en dobles del ATP 500 de Queens. Ella aceptó esa invitación, no compite desde hace 4 años, un poquito más de 4 años. Físicamente intratable está Serena Williams, una de las hermanas Williams, y bueno, aceptó esta invitación que le hicieron de volver a competir. Esto va a ser del 8 al 14 de junio. Miren cómo está, impresionante, 44 años tiene Serena Williams, la vamos a ver nuevamente en acción en el tenis a nivel profesional. Sandra, taller intensivo clown, ¿qué es eso? Bueno, el clown está todo referido a lo que son los payasos, a todas las representaciones donde el artista con la persona, con el que está viendo, trata de tener una relación a través del humor, de la risa, de buenos momentos. Bueno, se han hecho un montón, pero este domingo vuelve el taller a Sala TES. Esto va a ser de 10 a 14 horas. Recordemos que queda en la calle Juan B. Justo, 335 Sur de Rivadavia. Si quieren hacer consultas, pueden buscar las páginas de TES y si no, llamar al más 54 37 57 62 40. Va a haber 2 guías para estos talleres y la verdad que es un entrenamiento muy intensivo. Uno cree que va a hacer algo como sutil, que estás escuchando, no, todo lo que es la cabeza y el cuerpo en estos talleres se realiza pero de modo muy muy intensivo, así que a meterle ritmo interior a todos estos talleres y el domingo podés disfrutarlo. Bueno, lo habíamos mencionado hace un ratito nada más, el país está conmocionado por el caso de esta nena de 14 años que fue secuestrada, violada, mutilada, qué sé yo, una cosa espantosa, no vamos a detallar ahora, pero sí nos queremos concentrar en ese tipo de personalidades, en la del psicópata. ¿Cómo hay que entenderlo? Y eventualmente, lo que muchos nos preguntamos, si tienen cura, pongámoslo en esos términos. Se lo preguntamos a Jorge Hirsch, nuestro especialista en neurociencia, Hola. alias Sí. Cerebrito Hirsch. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, hay muchas cosas para responder ahí y que la ciencia ofrece respuesta en porcentaje. Primero, lo interesante de aclarar es que este es un campo psicológico, neuropsicológico de atención. Nosotros dentro de la neurociencia exploramos el cerebro y tenemos un área que es la neuropsicología forense, a la cual obviamente yo no me dedico, pero que sí conocemos las estructuras cerebrales para comprender distintos estados. Es muy interesante conocer eso. Es un método, o sea, abordamos el cerebro en general. Principalmente no tiene cura porque es una diversidad en el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Como un cerebro que funciona así. Un cerebro que funciona así, como muchos cerebros, ¿no? Entonces, por consiguiente, lo que sí ha establecido la ciencia hoy, y ya te explico cuáles son las áreas, es que en un alto porcentaje no tienen cura. En el sentido de... Un alto porcentaje. De lo que nosotros llamamos... No sé, vuelvo a cometer un error. Como no es una patología, no tiene que tener cura, sino no tiene un... lo que nosotros llamamos encarrilamiento social. O sea, ellos ya nacen con una... como inadaptados sociales. Lo que pasa es que... Vamos a ver en principio. Entonces, hay estructuras del cerebro, por ejemplo, yo traje esto acá, lo que se llama corteza orbitofrontal, que es acá abajo, ahí chico, no sé dónde estoy mirando. Sí, ahí está. Ahí se ve. La corteza orbitofrontal, que se llama orbitofrontal porque está arriba de la órbita y en el frontal. Es una estructura que en los niños va aprendiendo todo lo que tiene que ver con valores morales, valores éticos. O sea, el bien y el mal no existe. Lo que existe son lo que nosotros creemos sobre el bien y el mal y las conductas éticas que se van a dar. Entonces, lo que puede ser ético para esta sociedad puede no ser ético para otra sociedad. ¿Sí? Totalmente. Entonces, los niños, por eso esta estructura tarda mucho en madurar, o sea, de que el niño nace hasta que tiene 18 años. Son parte de la función ejecutiva, que entre comillas se lesionan a veces con el consumo de droga. Entonces, por eso es tan importante en la adolescencia cuidar. Entonces, esta estructura va alojando los valores morales y con la corteza dorsolateral, que es donde alojamos nuestros pensamientos más abstractos, quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, empezamos a pensar qué no hacemos a los demás que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Y esa es la base en todo niño. Un niño, por ejemplo, puede ir caminando y de repente con 4 años matar una cucaracha. Sí, no hay problema. Pero si le pega a un gatito o le pega una patada a un gatito o lo maltrata, la mamá le va a decir no porque al gatito le duele. Y le duele como si yo te lo hiciera a vos.
A ver, entre una cucaracha y un animal y un gato los dos sienten, pero nuestra sociedad dice que a un gatito o un perrito no hay que hacer. Convenciones hay que cuidarlo y a la cucaracha hay que matar. O sea, hay convenciones sociales además del comportamiento del cerebro, digamos, claro, que condicionan el comportamiento del cerebro. Obviamente. Entonces, ese niño va aprendiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque tiene esta estructura. ¿Qué dice la ciencia hoy? Que en un alto porcentaje los psicópatas tienen una hipofunción de esa zona, y a pesar de que saben que está mal, no tienen la carga emocional para poder frenarse ante deseos que son propios. Ellos, por ejemplo, no tienen empatía para ver que la otra persona está sufriendo. Ellos no carecen de una valencia emocional que los pone en ese lugar de empatía. O sea, ellos saben que están haciendo mal, pueden, pero no tienen la capacidad de poder entender que eso tiene una consecuencia emocional muy grave en el otro. ¿Y lo disfrutan? Porque esa es otra forma de interpretarlo, ¿no? Ahí hay un tema. Fíjate vos esto. Esto es difícil de entender, ojalá que la gente me lo pueda entender. ¿Qué es lo más psicopático que pasó en este caso? Para ustedes, por ejemplo, si conocen algo del caso. La mutilación, tal vez. Eso es terrible para nosotros, pero para él es la forma de zafar. La mutilación no es lo más psicopático que hizo. Lo más psicopático fue matar a la nena y manipular a los padres. Lo otro fue tratar de zafar. Ahora vos decís, bueno, pero no es difícil zafar así, pensar, pero es tratar de zafar. Él está ocultando eso, no está haciendo un morbo de eso. Ahora, si hubiese hecho un morbo de eso, sí, ahí estaría lo que vos decís, a disfrutar. De hecho, hay películas y hay series que muestran, que hay una serie muy linda en Netflix ahora, de que levanta los cuerpos de los muertos, se hace muebles y, no sé si la han visto, y disfruta teniendo relaciones sexuales. Ese fue el asesino serial más grande que, el psicópata más grande que tuvo Estados Unidos. Hay una serie ahora que la retrataba. Ahora bien, ¿esas psicopatías se dan más en hombres o en mujeres? Tiene más relación en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Pero en mujeres sí. Pero también hay grados de psicopatía. Vos tenés un psicópata alto, como el que acabamos de ver con esta chica, que sin duda yo conversaba con otros amigos y con amigos míos que son especialistas en el tema, a los cuales estaba consultando, me decía, hay que buscar porque se debe tener más cosas. Esto no es la primera vez que lo hace. Bien. Entonces... De hecho saltaron antecedentes de cosas relativamente similares. Entonces, vos podés tener desde eso a un psicópata simple que te puede estafar, no sé, y un psicópata que puede hacer. Ahora, lo que tenés que entender es que el psicópata no es todo el mundo, no todo aquel que asalta, roba es psicópata. Puede tener una conducta antisocial. Entonces, si vos decís... ¿viste cuando dicen que algunos ladrones de antes tenían código? No son psicópatas, porque tienen código. Lo que pasa es que los códigos son entre ellos, no con nosotros cuando nos van a asaltar. El psicópata no. Dicen que también muchos de estos psicópatas son tipos que en su vida diaria son hasta agradables con el resto. Y hasta normales. Claro, porque si vos te fueses a cazar al medio del campo, ¿andarías haciendo ruido para no tener ninguna presa? No, te estarías camuflado. Entonces lo que mejor sabe hacer el psicópata es camuflarse con reglas sociales. Entonces es narcisista. Hay un punto ahí, ojo con eso, porque una cosa es el ser narcisista y otra cosa es ser psicópata. Muchas veces los psicópatas tienden al narcisismo. Te voy a hacer una diferencia básica y espero que me perdonen algunos por ser muy básico en este tema. El narcisista trabaja por el aplauso, el psicópata trabaja por la esclavitud. Claro. ¿Entendés? Es bastante más grave lo segundo. Lo hice muy simple. Sí, pero créeme que se entendió. Y la otra pregunta es, lo pongo en términos muy llanos, no técnicos, ¿son recuperables? No, la mayoría de la bibliografía dice que no tienen recuperación porque él es ciego para las emociones. Entonces, por consiguiente, si él, suponiendo, quiere una mujer, no va a construir todo un vínculo, sino va a tratar de manipularla para poder poseerla y en ese sentido la va, como te decía recién, esclavizar, va a abusar de ella, ¿no? Decime, en personas con síndrome de Down o en autismo, ¿existen también psicopatías o no? En el autismo es una falla de la cognición social y si vos querés ver a una persona muy inocente socialmente, muy inocente es el autista. El autista cree todo lo que le diga porque no comprende lo que es la mentira y la metáfora. Así que en ellos, hasta donde sabemos, no hay. Personas con síndrome de Down también, porque es baja la capacidad cognitiva de algunas personas con síndrome de Down, entonces establecer estrategias mentalistas muy fuertes sobre esto a veces no se da. Para determinar en un proceso judicial si una persona es psicópata, ¿combina la ciencia, la psicología y la neurociencia, por ejemplo, o es solamente un informe psicológico? Lo que pasa es que en una época, hace como 15 años atrás, se empezó a pensar
que podían ser inimputables. O sea, vos tenés entonces se empezó a buscar neurocientistas. A eso iba la pregunta. Claro, empezaron a buscar neurocientistas que hacían resonancia magnética funcional y decían, mira, este hombre tiene una pobre función de la corteza orbitofrontal, no puede medir eso. No. Porque sí saben perfectamente. Sabe lo que está haciendo. Saben perfectamente y saben, por eso lo oculta. Vos fíjate el grado de manipulación que tuvo con el padre, la gente que lo ha visto. Le juró y le con su madre también. Con la madre. Bueno, la madre... Sí. La madre dice la verdad, no sabe, porque de verdad no sabe, él se ha ocultado muy bien, O sea, ella no tendría responsabilidad en esto, porque hay gente que dice, bueno, la madre es responsable porque lo deja entrar. No, jamás. La madre lo único que puede hacer es llorar y ver que es su hijo, o sea, lo va a querer, lo va a Era como que no sabía lo que sucedía. Es que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. No lo va a saber nadie porque se ocultan muy bien. Están camuflados. Están camuflados en buenas personas. Vos como padre, ¿te das cuenta que tu hijo es un psicópata? Sería muy difícil. Acordate que hay distintos niveles de psicopatía. Vos podés tener... Pero no hay madre que no conozca a su hijo al derecho y al revés. Pero puede ser un delincuente y no ser psicópata. Puede ser un estafador y no ser psicópata. La psicopatía es el 3% de la población carcelaria. El 3% nada más. Solo el 3%. O sea que imagínate que no. Es muy difícil darte cuenta de la psicopatía. ¿El psicópata es una persona muy inteligente, más inteligente que el resto, o solamente ha abocado todo su esfuerzo intelectual a eso? No son más inteligentes que el resto, pero sí para esas situaciones tienen mucha capacidad de camuflarse. Es decir, vuelvo a repetir el ejemplo del cazador. Es que tenés que tener habilidad para saber esconderte. Él se esconde muy bien siendo buena persona, haciendo favores y casi siempre haciéndote quedar en deuda con él, para ir a buscar ese favor que tiene. Es una definición del psicópata. De hecho, el taxista que lleva a la nena, cuando hablaba con la nena decía que ella tenía total confianza en esta persona. Total. Es decir, que a él lo que le llamó la atención es la zona en la cual la deja y el horario. Pero que no, porque le dice, ¿y usted por qué lo hizo? Y porque la verdad que no me daba para sospechar, porque la nena iba tranquila. Claro, porque es que es así, te vuelvo a repetir siempre la metáfora del cazador. El cazador se acerca a su presa sigilosamente y camuflado. No llega a los gritos ni mostrándose. Lo dice en el caso de la presa. Podemos hablar un día también los componentes, sin ser psicópata, de los componentes que hay en la infidelidad de psicopatía. Todo parece que hemos puesto el guiño en la conversación. Eso es interesante. Estamos haciendo girar. Porque hay psicópatas, digamos, que utilizan esto para asesinar, pero también hay gente que lo destruyen emocionalmente a las personas. A ver, esto puede generar polémica. Sin ser psicópata, ¿cuánto en la infidelidad hay de conducta psicopática? Mentir, manipular y ocultar información. Sin serlo. Pero en una cultura machista... Que no significa que no tenga conducta psicopática. Es que es como todo. Nosotros tenemos todo de todo. El problema es que el que tiene esa diversidad tiene mucho de eso. Pero nosotros, o sea, todos tenemos un componente psicopático en alguna parte de nuestra vida. Y ejercemos esas conductas de manera limitada en algunos casos, ¿no? Y nosotros tenemos un stop para decir, hasta acá llego. Exacto. Hasta esto puedo hacer. Es más, vos podés... un stop de racionalidad, claro. Fíjate, te voy a repetir. Se ríen mucho las dos mujeres. Yo no sé si se están acordando o están diciendo, este era un psicópata. Ahora que no hay mujer que no haya pasado por situaciones de tipo de psicopatía. Ahora, tenés que entender esto, vuelvo a repetir, en una sociedad machista, donde a lo mejor al hombre se lo premia o se lo alienta en cierta forma la infidelidad, ¿con qué grado de ajuste moral podría tenerlo en eso? Entonces va a tener ese tipo de conducta. Claro. Digo, hombre, mujer también, o sea, pero la sociedad cuando machista, hay una infidelidad hay un hombre y una mujer. Seguro, eso siempre. Esto de que hay más uno que otros. Sí. Pero vos fijate que la mujer tiende... Bueno, no, son parecidos. Son iguales. Han cambiado la sociedad. Han cambiado los tiempos. Han cambiado mucho. Lo estás asumiendo que ya somos más parecidos que antes. No han cambiado los tiempos, que siempre fue igual. Lo que pasa es que antes se ocultaba y hoy en día sale toda la luz. Eso es cierto también. Sí, siempre es como dice Mariano, si hay una infidelidad hay dos personas. Sí, claramente. Ahora lo que tenemos que entender, vuelvo a repetir, es que cómo nosotros podemos vencer ciertos preceptos morales, me casé para toda la vida, es pecado, lo vencemos en pos de una conducta que asumimos que puede ser buena. Jorge, y ahora volviendo al tema de este psicópata de Córdoba, él ha tenido intenciones suicidas.
dicen No en se las el creo. entorno. Ese también es No se la una creo, manipulación. ¿sabes? No Por eso, al sé. momento de que se siente ante el juez, ante un tribunal que lo quiera condenar, va a depender mucho del ojo del abogado también, que se anime a defenderlo. Lo que pasa, él va a manipular, o sea, Claro. yo no le creería. Es una persona enferma. No le creo creo. nada, No, ya no, no, no es enferma, son formas de ser. Son formas diversas de ser. Él no ve la realidad moral como la ves vos, como la vemos el resto. Él ve la realidad Desde de su él punto. mismo Chao. para poder zafar. Además, Entonces, con todos los condimentos que tiene encima, drogas, bueno, todo. eso tiene sí son este condimentos personaje. mayores. Pero por eso te digo, él solo quiere ver su propia seguridad. Por eso es que sale a cortar y hacer todo lo que hace para poder zafar, no porque él disfruta de eso. ¿Entendés? ¿Vos crees que pudo haber hecho todo solo? No sería especulativo. Pero, además pero si hay alguien ahí, es alguien al que muy probablemente sometió Y manipuló. Jorge, espectacular el tema, muchísimas gracias. No, gracias a Pero ustedes. podemos estar rodeados entonces de más psicópatas de lo que nosotros creemos. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquel que se disfraza de cordero y es un lobo. Bien. Que es más habitual de lo Hay que un parece. montón. Es más habitual. Es mejor las personas francas que te dicen las cosas Sí. que aquel que viene y te palmea Sí, sí, y todo. estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Vamos a Alberto, corte y ya gracias. volvemos. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. Odontólogo Edgardo Corradi te ofrece implantes, endodoncia mecanizada, prótesis fija y removible y blanqueamiento dental con láser. Atendemos en el Instituto Médico San Juan, Catamarca 457 Sur. Saca tu turno al 26-448-96449. Si necesita materiales eléctricos para su construcción, casa o industria, piense en Equimel. Lo último en iluminación LED, artefactos y accesorios de primera calidad, alumbrado público y electrificación rural, líneas de media y baja tensión, profesionales a su servicio. Equimel, Chile, casi Entre Ríos. Hace 15 años comenzamos un viaje lleno de desafíos y logros. En la actualidad, estamos presentes en 7 provincias, brindando servicios en distintos ámbitos como la minería, el Estado, hospitales, empresas y comercios. Vamos por muchos años más, juntos. Salmuni te espera en su casa central, ubicada en Mendoza, antes de General Paz, con estacionamiento exclusivo para clientes. Atención de lunes a viernes, de 9 a 21 horas y sábados de 9 a 15 horas. Y ahora también en nuestra nueva sucursal del Centro Comercial Las Lajas, Chimbas. Abierta todos los días de 10 a 22 horas. Aprovecha nuestras promociones. 6 cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco. 12 cuotas sin interés con Banco Nación. Salmuni. Dormir bien es vivir mejor. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contactate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Lanuse y Anechini. Distinción en servicios de sepelio. Informes a los teléfonos 427-8803, 427-7690. Además, ofrecemos servicio de cremación de mascotas, tus huellitas, recordando a quienes dejan huellas en nuestras vidas. Informes al 264-529-1775. Lanuse y Anechini. Tus huellitas. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasa por Vitis. Vitis. ¿Qué significa HG? Significa tantas cosas.
Familia, pertenencia, calidad humana, empuje. Nos especializamos en perforaciones de agua, más de 300 ejecutadas en proyectos mineros, redes de agua, emprendimientos agrícolas y ganaderos, hasta que la minería nos abrió las puertas. Llevamos 14 años dando empleo a trabajadores de la provincia y de las comunidades que nos reciben. Los capacitamos y alentamos a perfeccionarse. Llevamos 14 años haciendo inversión social en cada lugar donde ponemos una máquina. Por eso estamos a punto de tener el primer reporte de sostenibilidad y obtuvimos la certificación ISO 9001 en perforación de diamantina para proyecto minero. 14 años. Hablan de madurez y sentimos haber llegado a tiempo. Nos queda mucha vida por delante. Por eso trabajamos hoy pensando en el futuro. Farmacia Sarmiento, Catamarca y Santa Fe. Recibimos todas las obras sociales, artículos de bebé, adulto mayor, todos los bonos de dermocosmética y mucho más. Si vivís en departamentos alejados, podés mandar tu receta por WhatsApp. Te preparamos el pedido y pasás a retirarlo sin demoras. De lunes a viernes de 8 a 21 horas de corrido y sábado de 9 a 14 horas. EITOM, equipo interdisciplinario de tratamiento de la obesidad y enfermedades metabólicas. Encontranos en Simín, Sanatorio de Alta Complejidad. Seguinos en redes sociales. Pongamos de moda la salud. EITOM, cuidamos personas. En cada casa, en cada rincón, Telesol, somos todos. Bueno, vamos con una información más, Giselle. Bueno, hablamos de información policial porque está la justicia investigando por estas horas el fallecimiento de un hombre de 53 años en el departamento Ullum. Al parecer, este hombre se descompensó. Creen que cayó sobre una estufa leña y terminó perdiendo la vida. Este hombre hacía poco que residía en nuestra provincia, se hablaba de un incendio también en el interior de la vivienda. Lo cierto es que este hombre de 53 años lo encontraron desvanecido, ya sin vida, en el interior de esta vivienda en el departamento Ullum. Bueno, hablemos un poquito de Circo Marisco. Sí, la verdad que si tenés ganas de reírte, pasarla bien, de charlar con el actor, de improvisar, de un montón de situaciones cómicas que te van a impactar, bueno, entonces el lugar es el Cine Teatro Municipal este domingo a las 20 horas porque va a estar Circo Marisco. Fueron ganadores ahora en el Gardel y te quiero contar que fueron ganadores al mejor espectáculo de humor del año. Así que atención, son súper creativos. 7 de junio entonces. 7 de junio en el Cine Teatro Municipal, las entradas en Kaufman y a través de entrada web. Guillermo, estuve viendo un informe que decía que Flybondi llegó a tener más de 2.000 vuelos cancelados y un solo vuelo operativo. Un solo vuelo operativo. Tenía de 13 aviones que tiene Flybondi, ayer solamente voló uno. Canceló prácticamente todos los vuelos, generó un enorme caos en Aeroparque. Dejó a 2.200 pasajeros sin viajar. Estamos hablando de la línea, la primera low cost de la Argentina, de Leonardo Scaturice, que es muy cercano a la administración Milei, que ha quebrado y básicamente ha dejado no solamente alterado el tránsito aéreo de la República Argentina, sino que ha dejado mucha gente con no solamente pasajes comprados, sino sin la posibilidad de recuperarlo y al mismo tiempo sin mencionar una palabra. Y hoy me preguntaban, ¿qué va a pasar con los tickets anticipados que compró el gobierno de San Juan para garantizar la línea de Flybondi a San Juan, el vuelo? Yo me pregunto una cosa, porque hace muy poco sacó Flybondi una promoción que te daban por $1.000.000 de pesos 50 vuelos, 50 tramos. Imposible. Bueno, si vos sabías que no ibas a cumplir con eso, es una estafa. Claramente. Porque vos estás vendiendo algo que sabés que no lo vas a cumplir. Claramente. ¿Está preso este hombre? No, por supuesto que no. Porque tenés que robar gallinas para ir preso. Vive en Miami, aparte. Claro, vos para cuando te robas una gallina o un televisor, en cana. 13. Estafás a medio país
y estás libre viviendo en Miami. Tiene de la flota de 13 aviones, uno es propiedad de Flybond y el resto es leasing, es decir, alquilados, que no los ha pagado, con lo cual, si eventualmente por obra del destino mañana recuperara capacidad económica, los propietarios de los aviones se los pueden retirar. Es decir, a nivel global market, muchachos, despídense. Vamos al corte, ya venimos. En cada casa, en cada rincón, Telesol, somos todos. En Albardón, las obras significan más. Más seguridad con el reacondicionamiento de espacios en la vía pública. Iluminación LED, pavimentos, veredas, cunetas, zapatas, demarcación vial y semáforos. Más espacios para actividades, playones deportivos, juegos de la salud y parquización de paseos y plazoletas. En Albardón, hoy somos más ciudad. Municipalidad de Albardón. Albardón, junto a vos, creciendo más. Sanatorio Argentino inaugura su tercera sede, San Luis Norte. Actualmente contamos con el servicio de traumatología para recibir a niños y adultos, un equipo de profesionales calificados que realiza cirugías y atiende consultas de distintas especialidades como cadera, artroscopía, columna vertebral, rodilla y medicina del deporte. Desde que implementamos el boleto educativo gratuito, la inasistencia escolar en San Juan bajó más de un 23%, una mejora concreta vinculada al acceso al transporte público por parte de estudiantes y docentes. Una política que elimina barreras, acompaña a las familias y fortalece la permanencia en el sistema educativo a alumnos desde el nivel inicial hasta nivel universitario. Más oportunidades para aprender y construir el futuro de San Juan. San Juan Gobierno. Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan. Ingeniería en Movimiento. Cortines 1366 Oeste, Barrio Parque de Mayo, Capital. Atención, vecinos de la capital. A partir del mes de mayo comienza La Ciudad Recicla. ¿Qué es? Un programa destinado a promover la separación de residuos en origen. ¿Qué debemos separar? Residuos secos, como papel, cartón, plástico, envases de Tetrabric, vidrio y latas. ¿Qué hago con los demás residuos que no son reciclables? Los residuos húmedos, restos de comida, pañales y otros desechos no reciclables, deben sacarse como se hace habitualmente. Separar los residuos es una acción simple, pero tiene un gran impacto. La ciudad recicla. Vos también. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. $2.000 metros de iluminación que benefician de manera directa a más de 100 vecinos de la zona. ...365 días en Rawson significan más luminarias que hacen brillar nuestra ciudad, más cuadras asfaltadas en conjunto con el gobierno provincial para generar mejores caminos, más obras para encontrarnos en comunidad,
más contenedores, para tener el departamento limpio y ordenado, que respira saludablemente, reciclando y reutilizando. Esos son los latidos de una ciudad que sigue creciendo. 2 años juntos. Y vamos por más, porque Rawson late fuerte. Rawson Gobierno. Carlos Munizaga, Intendente. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Somos todos. Vamos terminando el programa. Giselle, una marcha esta tarde. Sí, en un rato nada más está prevista la concentración desde la hora 16:30 en la puerta de la legislatura provincial. Bajo el lema Ni Una Menos, se cumple un nuevo aniversario y bueno, toca en todo este panorama, todo este escenario con lo que ha sucedido en Córdoba y con muchas chicas que lamentablemente las han matado. Hoy a las 16:30 diferentes organizaciones sociales, sindicales van a estar marchando pidiendo una vez más por Ni Una Menos. Muy bien, nosotros nos vamos. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, gracias. Chao.